Hola a todos, estimados y queridos miembros de este gran ejército de María, Grupos Lagospa, donde cada quien hemos recibido un hermoso llamado a través de ella y nos une en la oración y en las intenciones de unos por otros. Hoy tenemos una gran bendición, un gran regalo que nos envía el cielo, el poder entrevistar a una persona bellísima, un corazón tremendo, un testimonio de vida formidable, que sé que va a tocar muchos corazones. César Alfonso Bazán Pando, de 45 años, de Lima, Perú. Él tiene un testimonio de algo muy actual, las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, cómo el Señor le ayuda a transformar su vida para entregarse a Él y convertirse en lo que ahora es, un excelente misionero laico. Le damos las gracias a María y le damos las gracias a César. César, muchas gracias, mucho gusto, muy amable por atender este llamado, esta petición de un servidor, pero más que nada el llamado de María. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, Gerardo, por esta oportunidad y como bueno, tú bien dices, gracias a la Virgencita, ¿no? También por esta oportunidad y aquí yo feliz de responder a este llamado para poder entregar y compartir con todos ustedes mi testimonio que a través del cual mi deseo es que pueda hacer llegarles a todos esa paz y esa esperanza que Dios me regaló en un momento muy especial en mi vida, muy necesario en mi vida, y que fue lo que marcó este gran inicio, este camino, ¿no? En el que ahora, por el que ahora me lleva el Señor, ¿no? De poder ayudar, ¿no? A quien sea necesario, ¿no? Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. ¿Te parece bien antes de iniciar una pequeña oración? Claro que Y sí, desde, por supuesto. desde México, la Virgencita de Guadalupe te cubre con su Nos manto. une. Amén, amén. Claro que Y sí. es su hijo predilecto. En nombre de ella nos unimos. Ah, sí, la madrecita, Por la señal de por la la Santa Cruz, en Santa nuestro Cruz. líbranos, Señor Dios nuestro, Señor en el Dios, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Hermosa Madre, eternamente agradecido por esta oportunidad que nos das a través del caminar del peregrino de María. Gracias, Madre, por ponerme en este peregrinar, en este caminar que conozco personas tan hermosas, tan valiosas, como lo es César, su testimonio que sé que va a tocar no solo el corazón de los soldaditos de este ejército tuyo, sino va a llegar a muchas personas más aquí en México. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos acompañe para poder ser dirigidos por Él con su amor. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, entra en mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, entra en mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Amén. El Señor Llena eres de gracia, el Señor es contigo. eres Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. César, nuevamente bienvenido, es tuyo el micrófono, es tuyo el tiempo, nos ponemos en tus manos, platícanos quién es César, quién es su familia, queremos saber muchas cosas de ti, César. Claro que sí, con mucho gusto. Bienvenido, muchas Y gracias. gracias a ti, y bueno, creo que sí, yo encantado de compartir con ustedes y bueno, para la gloria de Dios. ¿Quién es César? Bueno, César es un misionero laico de la Iglesia Católica, esposo, padre de familia, padre de tres hermosos pequeños, y todo esto para la gloria de Dios y por su infinita misericordia, porque Él llegó a mi vida en un momento en que
lo estaba necesitando mucho, pero digamos, en ese momento en el que yo no lo estaba buscando, no lo tenía como una opción o una posibilidad en mi vida, ¿no? Entonces Él toma misericordiosamente la iniciativa y entra en mi vida a través de su Santa Madre, de nuestra Santa Madre, la Virgen María, y bueno, se da inicio a toda esta historia que, bueno, brevemente voy a compartir con ustedes para gloria de Él, ¿no? ¿Cómo inicia todo? Lo primero que tengo que partir es que, bueno, cuando termino el colegio, esta etapa escolar, y se presenta este momento en el que bueno, todos nos toca como que decidir, ¿no? Qué carrera o qué profesión estudiar para dedicarnos a eso durante toda nuestra vida. Eh, ¿Cómo es tu, sí, dime, Jera. cómo es tu infancia? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo es tu raíz católica en la familia desde un inicio? Bueno, Dios me concedió el regalo de tener un gran referente de fe en mi vida, que es mi madre. Una mujer de fe maravillosa, una mujer de fe y de servicio. Ella me dejó un ejemplo maravilloso, una mujer entregada a Dios y entregada a los demás. Eh, entonces, bueno, eh, digamos que mis primeros 5 años de vida yo los pasé, fueron una época maravillosa en mi vida porque, bueno, mi papá trabajaba en una compañía minera, entonces él tenía que estar yendo y viniendo a los campamentos mineros, ¿no? Que había en lo que es acá en Perú, la Sierra Central, ¿no? Del Perú, donde están los yacimientos y todo eso. Entonces, los primeros 5 años de mi vida yo los viví en un campamento minero, en las alturas ahí del Perú, en un lugar maravilloso, un paisaje hermoso, ¿no? Lleno de naturaleza, de la creación, de la obra de Dios, ¿no? Y en familia, ¿no? Junto con mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, que es 2 años mayor, y yo. Una infancia maravillosa. Ahí, eh, luego, cuando yo cumplí los 6 años, ya mi hermana, pues, no, perdón, cuando yo cumplí 5 años y mi hermana 7, ya se da esta necesidad de que nosotros comencemos a estudiar. Y bueno, mis papás toman la decisión de que mi mamá se venga con nosotros a Lima para poder acá iniciar este proceso de estudios, ¿no? Y bueno, él por el trabajo se tuvo que quedar, pues, ¿no? En el campamento minero. Eh, entonces, bueno, básicamente nos vinimos a vivir a la casa de mis abuelos, y de lunes a viernes, pues yo estaba con mi mamá, con mi familia, con mis abuelos, y bueno, a mi papá lo veía solo sábado y domingo, que venía del campamento minero a visitarnos, ¿no? Este es un punto muy importante porque también es parte de lo que luego a mí se me va a manifestar como crisis de ansiedad o ataques de pánico. Porque el haber tenido esta separación de mi padre y de esa manera de haber estado con él todos los días de la semana, ¿no? Durante los primeros 5 años de mi vida, y después haber tenido que separarme de él, ¿no? Y solo verlo los sábados y domingos, para mí fue emocionalmente y psicológicamente como niño un golpe muy fuerte. E incluso que se me comenzó a manifestar como, comencé a sufrir de los bronquios. Paraba enfermando de bronquitis, y finalmente luego ya, ¿no? En este camino entendí que eso era por este golpe, ¿no? Emocional que tuve como niño de separarme de la figura paterna que era mi padre, ¿no? Pero bueno, luego, bueno, él tuvo que dejar de trabajar porque comienza ya a padecer una enfermedad. A él le tocó vivir una enfermedad autoinmune, estas que no, bueno, no tienen, son bastante agresivas y no tienen, digamos, solución médica. Y lo primero que comenzó a perder fue la vista. Él finalmente termina quedándose ciego, ¿no? Y eso le impide continuar el trabajo y tiene que venirse a comenzar y ver
si hay algún posible tratamiento y comenzar a ir a los médicos, ¿no? A buscar una solución, ¿no? Entonces, él tiene que dejar el trabajo, se viene a Lima con nosotros y mira cómo es el tema psicológico y emocional. Cuando él regresa con nosotros, claro, no en una condición saludable, perfecta, pero a mí se me comienzan a ir el tema de las bronquitis. Y me comienzo a sanar de eso, porque ya tenía de nuevo a mi papá a mi lado, ¿no? Claro, pero no regresó a mí como esa figura paterna que esperaba, porque regresó, pues, lamentablemente, con toda esta complicación de esta enfermedad que le tocó vivir. Y bueno, y ahí comienzo yo a tener un ejemplo maravilloso de fe en mi madre, porque mi madre se ve en esta situación de que, bueno, mi papá necesitaba que alguien lo atienda, lo cuide, porque también entró en una depresión muy fuerte por el hecho de estar perdiendo la vista, y con dos niños pequeños en edad escolar también a quien atender, ¿no? Pero ahí comienza el ejemplo de fe de mi mamá, porque ella, en medio de todo esto, que fue una situación bastante fuerte para ella, eh, ella recurre a la fe, ¿no? Y se apoya en Dios, se apoya en la Virgencita y comienza a darnos ese ejemplo a nosotros, ¿no? De que, de que como familia tenemos que apoyarnos, ¿no? En Dios, ¿no? En su amor, en su misericordia, ¿no? En su auxilio, ¿no? Y bueno, la situación comienza a complicarse porque como mi papá finalmente pierde la vista, económicamente eso golpeó también porque al dejar de trabajar ya no había algún ingreso porque mi mamá estaba dedicada a su hogar, ¿no? A la casa, a sus hijos, y bueno, y al resto de mi familia porque vivíamos con mis abuelos. Y bueno, eso también comienza a afectarnos a nosotros, pero mi mamá ahí en esta fe que ella tenía hizo que para mi hermana y para mí esto pasara de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, ahí tuve que escolarmente buscar becas para poder continuar estudiando, ¿no? Porque económicamente no estábamos muy bien. Bueno, con mi hermana logramos terminar el colegio con becados, ¿no? Sin pagar, y con mi mamá ahí que se convirtió en el pilar, ¿no? Humanamente y espiritualmente hablando, ¿no? De la familia, ¿no? Pero igual, aún y con todo ese ejemplo, ¿no? Aún y con toda esa vivencia, cuando un corazón está cerrado, cuando un corazón no está dispuesto, pues puede tener al mismísimo Jesús al frente y no pasa nada. Entonces, no era que yo rechazaba a Dios en mi vida, sino que simplemente no lo tomaba en cuenta. Para mí era como algo indiferente y más bien comencé a crecer con un cierto tipo de autosuficiencia, ¿no? A la que nos lleva el mundo, ¿no? Y bueno, una persona autosuficiente necesariamente se aparta o se aleja de Dios. A pesar de incluso también en mi colegio era católico, era religioso, ¿no? Pero bueno, ahí como un detalle para que vean cómo andaba mi vida espiritual, cómo andaba mi alma, uno de los cursos que alguna vez jalé, se dice acá, o reprobé, ¿no? En algún momento fue el curso justamente de religión, para que vean cómo andaba yo en mi vida espiritual y cómo andaba mi alma, ¿no? Teniendo ese tremendo ejemplo ahí en mi madre, ¿no? Pero yo creo que sus oraciones por nosotros, ¿no? Su intercesión tuvo todo que ver también en lo que hoy les voy a compartir, ¿no? Y bueno, todas estas situaciones, ¿no? Terminan golpeándome psicológica, emocionalmente, y llega el momento, como digo, de tener que elegir una profesión y comienzo a vivir una crisis vocacional muy fuerte, muy intensa. Sentía que no me atraía nada, nada me llamaba la atención, y cuando me proyectaba, ¿no? Hacía esa proyección de decir, ok, de repente puedo estudiar esto, y me veía estudiando y me proyectaba trabajando en eso, sentía como que no era algo que me iba a llenar, no era algo que en lo que yo me iba a sentir realizado, ¿no? Entonces,
lo rechazaba, ¿no? Y finalmente, pues, esta crisis vocacional era solo el reflejo de una fuerte crisis existencial que había dentro de mí, ¿no? No sabía realmente quién era, por qué estaba en este mundo, no tenía una idea, no le había encontrado el sentido a la vida. Este proceso de esta crisis vocacional duró aproximadamente unos 4 o 5 años de mi vida, en el que intentaba y no pasaba nada, ¿no? Y pasé, bueno, económicamente tampoco teníamos mucho dinero como para que yo iba probando y postulando y qué sé yo, haciendo esto, pero pasé por diferentes carreras y no duraba en esas carreras porque no me sentía lleno, no me sentía realizado y estaba esta crisis existencial que con esta crisis vocacional se hacía más evidente y más fuerte y estaba pasando algo dentro de mí y no encontraba el sentido de mi vida, no sabía quién era y todo eso comenzó a afectarme, ¿no? Realmente de una manera bastante grande. Y bueno, pero finalmente en las comunicaciones le encontré como que un gustito y dije, bueno, esto puede ser, ¿no? Ah, y claro, y tampoco se me daba otro, ¿no? Que era apelar ya al camino de la conveniencia, ¿no? Y decir, bueno, si no me gusta nada, si nada me llama la atención, bueno, elegiré algo que por último me pueda dar mucha plata, ¿no? Y estudio eso, ¿no? Tampoco se me daba esa opción, ¿no? No sentía que iba por ahí el camino, ¿no? Y estaba perdido, literalmente, en una sola palabra, en una sola frase, estaba completamente perdido sin saber qué hacer, qué decidir, qué elegir, y con crisis existencial muy fuerte dentro mío, ¿no? Entonces, bueno, pasan estos 5 años, encuentro las comunicaciones, logro terminar así a duras penas, ¿no? Una carrera técnica en comunicaciones. Y bueno, terminando es como que al final me entró este gustito por el cine que comenzó a hacer algo que sí me comenzó a motivar, ¿no? Y me agradó mucho la idea de poder llegar a ser director de cine. ¿Por qué? Porque me agradó mucho la idea de finalmente de poder contar historias y de una manera audiovisual, ¿no? Entonces eso sí me enganchó y me motivó. Y bueno, finalmente es un poco lo que hago ahora, no así de manera audiovisual, pero finalmente Dios me llevó, por ejemplo, a vivir, ¿no? Contando la mejor historia, la historia más maravillosa, la historia que en verdad es de gran bendición para quien la escucha y que es la vida de nuestro Señor, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? Y toda su historia, su vida, ¿no? Y que no es historia finalmente, sino que es muy actual, ¿no? Porque, como dice la carta a los Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces, finalmente terminé haciéndolo, no de manera audiovisual, pero sí en el camino por el que me ha llevado el Señor. Y, y bueno, en ese momento tenía una enamorada, tenía una vida social bastante activa, tengo un grupo de amigos maravillosos, aunque no son creyentes, practicantes todavía, pero bueno, no pierdo la esperanza, pero muy buenas personas, personas con muy buen corazón. Una vida nocturna bastante activa, ¿no? De discotecas, de bares, de licor, ¿no? De alcohol, de salidas, ¿no? Jueves, viernes, sábado, ¿no? Y bueno, el domingo incluso nos juntábamos en la casa de uno de los amigos para descansar juntos también, de todas las noches que habíamos tenido y una vida muy intensa en eso, ¿no? En la vida social, la vida de enamorado, y bueno, estaba en esto de buscar lo del cine. Y es en ese momento que literalmente se podría decir que de la noche a la mañana me comienzan a venir las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Y de una manera bastante severa, ¿no? Yo me comenzaron a dar ataques de pánico de 3, 4 veces al día, ¿no? Situaciones en las que yo me comenzaba a asfixiar, se me adormecía todo el pecho, se me adormecía todo el rostro, ¿no? Todo esto se me endurecía y no podía deglutir ni siquiera la saliva que se me producía en la boca, y eso me complicaba más la respiración y venía la sensación de desvanecimiento
Y claro, y el pánico literal, ¿no? Este miedo a morir, a que va a pasar algo terrible, algo muy malo, y esta desesperación, angustia que acompañan todo esto. Y la comencé a pasar muy mal, la comencé a pasar muy mal, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento, como acá, digamos, en el entorno que a mí me rodeaba, no había mucho conocimiento sobre este tema de los trastornos de ansiedad, ¿no? Lo primero que atinaron fue llevarme al neurólogo, al cardiólogo, ¿no? Al neumólogo, y la respuesta final de cada uno de esos profesionales era: tu cerebro está bien, tus pulmones están bien, tu corazón está bien. Entonces era la incertidumbre de decir, ¿y qué me está pasando, no? ¿Y por qué me está pasando todo esto, no? ¿Y qué va a ser de mi vida, no? Y eso me comenzó a generar mucha angustia, ¿no? Y hasta desesperación, ¿no? Porque como digo, se me presentó de una manera bastante severa, ¿no? Me vinieron fobias y fobias contrarias. Comencé a tener claustrofobia y agorafobia a veces. Entonces no podía estar en lugares cerrados y tampoco podía estar en lugares abiertos porque inmediatamente me venía el ataque de pánico, ¿no? Y mi vida se convirtió completamente en un caos. A tal punto que terminé recluido, por decirlo así, en mi habitación, porque era el único lugar donde de alguna manera me sentía bien, tranquilo, y ya terminé recluido porque si salía de mi habitación eh, o salía de mi casa, automáticamente me venía el ataque de pánico. Entonces terminé como que encerrado en mi habitación sin saber qué me pasaba, sin saber qué me iba a pasar, sin saber qué iba a hacer de mi vida, sin saber nada, ¿no? Luego Dios da, pues, ¿no? El entendimiento del por qué permite las cosas y para qué las permite. Esta es una premisa que siempre debemos de tener muy presente en nuestra vida cuando nos pasa algo, ¿no? Dios lo permite y para qué lo permite, ¿no? Entonces Dios luego me dio el entendimiento que era necesario, ¿no? Que yo saliera del mundo, ¿no? No era necesario que Él me rodeara de esta soledad, ¿no? De toda la bulla que nos mete el mundo para comenzar a obrar en mi vida, ¿no? A través de la Virgen. Entonces, Dios lo permite por eso, para sacarme del mundo y un poco como comparando, claro, la situación, no los personajes, ¿no? Como lo que hace con San Pablo, ¿no? Que lo deja ciego, ¿no? Como para retirarlo y ahí el poder comenzar a obrar en su vida, ¿no? Revelarse, ¿no? A San Pablo, ¿no? Comparando las situaciones, ¿no? Porque yo estoy a luz de distancia, ¿no? De lo que es San Pablo, que es San Pablo. Entonces, luego lo entendí, ¿no? Y bueno, terminé ahí, ¿no? Como que recluido en mi habitación sin saber qué hacer ni nada y que con todas estas crisis y estos ataques de pánico, ¿no? Luego ya un médico, ¿no? Que ya tenía conocimiento de esto, le dice a mis papás que lo que yo tenía era crisis de ansiedad, ataques de pánico, y que no iba por el lado de la medicina que yo iba a encontrar solución, sino que tenía que buscar a un psicólogo y un psiquiatra. Acudimos a un psicólogo, una psicóloga que me ayudó mucho en muchas cosas, ¿no? De experiencias de mi vida, pero que finalmente no pudo resolver el tema de las crisis de ansiedad porque yo seguía teniendo las crisis y seguía presentando los ataques de pánico, ¿no? Entonces llegó un punto en que, bueno, mis papás dijeron, ok, vamos a recurrir al psiquiatra, ¿no? Y fuimos al psiquiatra con un esfuerzo muy grande porque a mí se me complicaba muchísimo salir de mi casa porque me venía pues todo el proceso. Y el psiquiatra me dice, bueno, sí, lo que tú tienes es un trastorno de ansiedad y bueno, te voy a medicar, te voy a dar un antidepresivo, porque esto es con lo que nosotros también tratamos estos trastornos y es lo que finalmente te va a ayudar, ¿no? Bueno, regresamos a mi casa, comienzo a tomar la medicación y bueno, comienzo a presentar uno por uno todos los efectos adversos de la medicina, ¿no? Es todo lo que decía la posología, ¿no?
todo lo que enumeraba la posología como efectos adversos, yo comencé a hacer check, ¿no? Calambres, check, no pérdida completa de apetito, check, no vómitos y náuseas, check. Y yo hacía check, check, y todos los efectos adversos se me comenzaron a presentar, ¿no? Y literalmente yo comencé a vivir lo que dice la frase, no sé si allá también tienen esta frase que dice que la medicina terminó siendo peor que la enfermedad. Y terrible, porque comenzó a ponerse las cosas de mal en peor, ¿no? Y emocionalmente fue un golpe muy duro porque lo que supuestamente y me iba a ayudar, no iba a ser el medio para que yo pueda superar todo esto, al final me terminó haciendo más daño, ¿no? Y bueno, y entré en una angustia muy grande, en una desesperación muy grande porque no sabía qué me estaba pasando y qué iba a ser de mi vida, ¿no? Fueron momentos bastante terribles, fueron momentos de mucha angustia, ¿no? Eh, pero para esto, pues Dios ya había decidido, bendito sea y alabado sea, entrar en mi vida. Y un día en el que, bueno, mi distracción dentro de mi habitación era la televisión, ¿no? Y haciendo el famoso zapping, ¿no? Sí, dime. Antes de continuar, ¿qué tiempo llevas con este problema, con estas crisis? A ese momento yo ya tenía básicamente como 4 o 5 años, Ah, desde la primera crisis, ¿no? Hasta que llegamos a donde este psiquiatra, no, desde la primera crisis hasta que realmente me diagnosticaron como crisis de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Hasta luego llegar a este momento en que acudí al psiquiatra, ¿no? ok, 4 años, casi 5, ¿no? muchas gracias. Eh, ¿Perdón? Continúa, continúa, muchas gracias. Sí, mira. Entonces, bueno, y estaba en esta situación en que la medicina me estaba haciendo daño. Y un día en el que, bueno, estaba en mi habitación haciendo lo que agarré costumbre de hacer, que era distraerme con la televisión, haciendo el famoso zapping, ¿no? Cambiando y cambiando hasta encontrar algo que me atrayera, que me llamara la atención, que me distrajera sobre todo. Llego al canal católico EWTN y estaban metiendo el rezo del Santo Rosario. Eh, y cuando yo ya estaba literalmente por volver a machucar el botón del control remoto para pasar al siguiente canal y seguir buscando algo que me atrajera, sentí en mi interior, es como una voz, algo muy especial, que tú también lo has experimentado, Gerardo, una voz muy dulce, muy suave, que dijo una palabra, ¿no? Hazlo, ¿no? En un primer momento fue una experiencia maravillosa, pero claro, en un primer momento me asusté, me preocupé porque dije, el primer pensamiento que me vino fue, no solo estoy con crisis de ansiedad, no solo estoy con ataques de pánico, no solo tengo todas estas frías, sino que ahora hasta estoy escuchando voces, ¿no? Entonces, estoy de mal en peor, ¿qué está pasando, no? Entonces, pero luego de esa reacción inicial, fue algo tan hermoso, tan dulce, tan suave, ¿no? La voz de la Virgencita, que no atiné a negarme a ese pedido, ¿no? De hazlo, ¿no? Y directamente lo relacioné y dije, claro, hazlo el rosario, ¿no? Entonces no tenía idea que era el Santo Rosario en sí, o sea, había escuchado a gente rezar el rosario, pero yo nunca lo había rezado, no tenía un rosario físico, ¿no? Como para rezarlo. Así es que atiné solo a cerrar los ojos y a seguirlo con él escuchando el rezo. Y en lo que iba avanzando en las Ave Marías, mi corazón se comenzó a llenar de dos cosas: de paz, una paz que nunca había experimentado en mi vida, ni en el mejor momento de mayor salud en mi vida en el mundo, una paz maravillosa, y junto con la paz, esperanza, pero a nivel certeza. O sea, yo no sabía cómo, ni cuándo, ni por qué, ni a través de quién, ni a través de qué, ni nada,
pero comencé a tener esa certeza de que yo iba a estar bien, yo iba a estar bien. Entonces, bueno, me acuerdo que acabó el rezo del Santo Rosario, yo me quedé como que sorprendido, ¿qué pasó acá? No sabía, no tenía idea de lo que había pasado, pero dije, bueno, hay dos opciones, ¿no? Que esto sea real, que realmente haya sido algo de Dios, o que ya en toda esta tribulación psicológica y emocional que estoy viviendo, sea algo que venga de mí, una sugestión, algo, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, solo hay una manera de comprobarlo. Voy a averiguarme la programación, ¿no? Las veces que en este canal transmiten el rezo del Santo Rosario y voy a ver qué pasa. Me averigüé, ¿no? Y comencé a seguir, ¿no? Y literalmente, cada vez que yo cerraba mis ojos y comenzaba a seguir escuchando el rezo del Santo Rosario, mi corazón se llenaba de paz y de esperanza. Era una experiencia maravillosa, ¿no? En medio de toda esa angustia y tribulación, ¿no? Entonces comencé allá a creérmela, pues, ¿no? Y decir, ok, esto viene de Dios y a través de la Virgencita, ¿no? Y luego Dios ya me hizo entender que sí, que era nuestra Santa Madre, ¿no? Que a través del rosario me estaba preparando, me estaba preparando mi corazón, me estaba preparando mi alma para que luego pueda nacer, ¿no? En este encuentro con el Espíritu Santo que tuve, ¿no? Esta nueva vida a la que Dios quería llevarme, ¿no? Esta nueva vida en Cristo, ¿no? Y bueno, ahí me comenzó a preparar la Virgeta, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que o sea, mis papás me dijeron para conversar y me dijeron, bueno, no podemos seguir así, pues no, ya la medicina te está haciendo daño, tenemos que ver alguna otra opción, ¿no? Tienes que hablar con el psiquiatra, ¿no? Para ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Porque llegué a comer un solo paquete de galletas de soda al día e incluso cuando lo terminaba, al rato lo terminaba de bueno. Entonces no comía nada más durante el día, entonces obviamente había que hacer algo, ¿no? Eh, entonces dije, ok, voy a llamar al psiquiatra, ¿no? Y lo llamé pues porque obviamente ir al consultorio para mí era toda una travesía porque me complicaba salir de la casa y le dije, bueno, doctor, mire, está pasando esto, estoy sintiendo eso, en verdad todo va de mal en peor, pues, ¿no? Y el psiquiatra me dijo, bueno, tranquilo, te voy a complementar con esta otra pastilla y en todo caso también podemos ir buscando una opción de antidepresivo que se acode más a ti y no te haga tanto daño, ¿no? Y en ese momento, en mi interior, en mi corazón sentí que no venía de alguien más, sino que venía de mí mismo, como que un llamado que decía, Dios te va a sanar. Tu sanación va a venir por Dios, ¿no? Entonces lo sentí con tal certeza que, bueno, en ese momento inmediatamente decidí decir, ok, no, entonces hasta aquí llego con el tema de los medicamentos, del psiquiatra, ¿no? Que no son malos, dicho sea de paso, no es que que quiera dejar mal el tema de los psiquiatras y de los medicamentos, ¿no? Son necesarios y ayudan, ¿no? Junto con lo que es la terapia psicológica, pero en mi caso Dios quería tener todo el crédito de mi sanación, pues, ¿no? Dios quería eso, ¿no? Entonces dije, no, hasta aquí nomás, ¿no? Guiado por esa certeza, ¿no? Bueno, era la fe que ya la Virgen había estado, ¿no? Moviendo en mí, ¿no? Porque, claro, Dios no, en nuestro bautismo, Dios nos pone la semillita de la fe, pero claro, yo nunca la había cuidado, regado, fortalecido, nada, entonces era prácticamente como que estaba ahí casi muerta, ¿no? Pero la Virgencita a través de todo este escuchar el rezo del Santo Rosario, yo estoy seguro que comenzó a activar, ¿no? A darle vida, a avivar esa fe que Dios había puesto en mi bautismo. Y entonces le dije al psiquiatra, mire doctor, yo le agradezco mucho todo su servicio, toda su ayuda, pero bueno, hasta aquí llego, ¿no? Con su servicio y ya no voy a continuar, ¿no? Con esto de las terapias y de la medicación, sobre todo, ¿no?
Y bueno, el doctor se preocupó y me acuerdo mucho la última frase que me dijo, si tú no continúas tomando la medicina, ¿no? O no tomas una nueva medicina, nunca más vas a poder volver a tener una vida normal, ¿no? Bueno, y para gloria de Dios, acá estoy, misionero laico, esposo, padre de familia, para gloria absoluta de Dios, ¿no? Entonces, bueno, colgué, me preocupé porque ahí ya entró el bichito de la duda, ¿no? Y dije, uy, habré tomado bien la decisión, ¿qué va a ser de mí? Pero bueno, a rezar el rosario, ¿no? Mi único deseo en ese momento era a escuchar el rezo del Santo Rosario, ¿eh? No, ya lo demás se dará. Y literalmente mis días comenzaron a transcurrir en escuchar el rezo del Santo Rosario y esa paz y esa esperanza y decir, ok, Dios ya me mostrará cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces mi mamá se encuentra con una amiga eh, que le cuenta lo que estábamos viviendo y esta amiga pues le dice, oye, mira, acá hay un sacerdote que tiene el don de sanación, ¿no? Que hace misas de sanación, porque no lo llevas donde él, a ver, de repente él lo puede ayudar, ¿no? Entonces mi mamá viene, mi mamá mujer de fe, claro, no dudó en un instante, ¿no? En lo que le estaba planteando la amiga, pero viene a mí con mucha cautela porque, claro, mi mamá tenía la idea del César que era indiferente a Dios, que de repente no lo tomaba en cuenta o no lo quería tomar en cuenta, ¿no? Y con mucha cautela me plantea la idea, ¿no? Pero ya, claro, mi otra mamá, que es la Virgencita, la Madre del Cielo, ya había estado haciendo su trabajo, pues, ¿no? Entonces me encantó la idea y dije, sí, vamos, hay que verlo. Entonces, con todo el trabajo que me tomó salir de mi casa, porque la parroquia donde estaba este sacerdote no era cerca, entonces, pero bueno, salimos y claro, el día en que acordamos fuimos, ¿no? A ver al sacerdote, ¿no? Primera vez, a pesar de que que había estudiado en un colegio religioso católico, no participaba en misas, qué sé yo, pero primera vez que en mi vida que me iba a reunir con un sacerdote así a compartirle algo personal y a conversar con él, pues, ¿no? Entonces, bueno, llegamos, el padre nos recibe, a mi mamá no la hace entrar a su oficina, la deja afuera y me hace entrar solo a mí. Entonces me saluda y me dice, hijo, ¿qué puedo hacer por ti, no? Entonces yo le comento un poco la situación y ya el Espíritu Santo comenzó a obrar en ese momento, porque pasa en eso que le estoy contando la situación cuando termino, pasa que no sé si decirlo sin que fuera algo voluntario o porque fue algo completamente involuntario, pero nace de mí decirle al Padre y finalmente Padre es que yo quiero servir a Cristo. Yo me sorprendo incluso de lo que dije porque no era algo de lo que yo había estado pensando. Yo solo estaba, mi mente siempre estaba ocupada en quiero sanar y punto, no quiero salir de todo esto. Pero sale eso y el padre me mira, se sonríe y me dice, ok, vamos con calma, me sienta, ¿no? En la parte, él se siente en su escritorio, me sienta a mí al frente. Claro, y para esto era un poco como que lo que esperábamos con mi mamá, como este sacerdote tenía don de sanación, era que me arrodillara, que me impusiera las manos, ¿no? Que orara por mí pidiendo el milagro, ¿no? Mi sanación y que pasara algo, pues, ¿no? Pero no, me sienta en su escritorio, ¿no? Y en ese momento, pues, como digo, el Espíritu Santo ya comienza a obrar María y el Espíritu Santo, ¿no? Y le da el don al Padre, le da el don de lectura de almas, ¿no? Este don que, por ejemplo, tenía el Padre Pío, ¿no? Y el Padre me comienza a mirar fijamente y literalmente a ver el estado real de mi alma, ¿no? Que era un estado, pues, terrible, pues, ¿no? Un alma alejada de Dios tantos años, era un alma completamente descuidada, enferma, ¿no? Y él comienza a ver y me comienza a decir eh, mi verdad, ¿no? Y me comienza a cantar todas mis miserias, ¿no? Y de la siguiente manera, ¿no? Diciendo, primero, ¿no? Tú tienes que, como diciendo, antes de buscar tu sanación de estos problemas de crisis de ansiedad, ataques de pánico, tú tienes que buscar la sanación de tu alma, primero, ¿no?
porque, y con toda la lógica y la razón del mundo, porque el alma es como que nuestra esencia, ¿no? Y si nuestra alma está descuidada y está enferma, necesariamente eso finalmente se va a reflejar en nuestro estado psicológico, emocional y hasta en nuestra salud física, ¿no? Corporal, ¿no? Entonces, él comienza a decirme eso, ¿no? Primero, tú tienes que dejar de ser tan egoísta como eres. Enfermedad del alma, el egoísmo. Entonces, tú primero tienes que ocuparte en la enfermedad en la que está tu alma para después ya ocuparte en querer sanar de lo que es las crisis de ansiedad. Y ese es el orden, ¿no? Entonces, tú primero, y me comienza a decir, ¿no? Tienes que dejar de echarle la culpa a los demás por cosas que tú tienes la culpa, ¿no? Y me comienza a cantar y a decir todas mis miserias, ¿no? En otro momento y sin la preparación bendita que la Virgen había hecho en mi corazón y en mi alma, yo me hubiera parado en ese momento y le hubiera dicho al sacerdote, discúlpeme, ¿usted quién se cree que es? ¿No? De estar diciéndome estas cosas si usted no me conoce, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decirme egoísta, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, y me hubiera parado y quizás hubiera roto definitivamente con Dios, con la iglesia y sabe Dios dónde hubiera parado, ¿no? Pero gracias a la obra, ¿no? A la preparación que a través del rosario la Virgencita había hecho en mi corazón y en mi alma, no atiné a eso, ¿no? Y me quedé ahí, como que recibiendo, ¿no? Y literalmente era cada frase que decía el sacerdote, el padre, ¿no? Era como que entraba en mi pecho y yo sentía que removía todo adentro, ¿no? Era como que me estaban dando una golpiza espiritual, ¿no? Y bueno, entonces el sacerdote me decía algo y yo recibía y removía y no tenía idea de qué me estaba pasando, pero sentía eso, que adentro todo se estaba moviendo, ¿no? Interiormente, ¿no? Cuando termina de cantarme todas mis miserias, ¿no? De mostrarme mi verdad, ¿no? El estado de mi alma, me dice, ahora quiero que hagamos juntos la oración de San Francisco. No tenía idea quién era San Francisco, ni mucho menos la oración de San Francisco. Así es que el padre me dice, yo voy a comenzar a decirlo y tú vas repitiendo después de mí, ¿no? Señor, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Donde haya odio, lleve yo amor, donde haya duda, ¿no? Lleve yo fe, donde haya desesperación, lleve yo esperanza, etcétera, ¿no? Que no busque tanto ser consolado, sino yo consolar, ¿no? Ser comprendido como yo comprender, es ser amado como yo amar, ¿no? Y recalcó mucho la parte final, porque es muriendo que se nace a la vida eterna, porque es muriendo y lo repitió 3 veces y me hizo repetirlo 3 veces. Bueno, yo lo hice, ¿no? Sin tener mucho entendimiento de por qué él me estaba pidiendo que hagamos esto. Me estaba revelando en ese momento, pues yo no entendía ahí, ¿no? Pero la misión a la que Dios me estaba llamando, ¿no? Pero bueno, en ese momento no entendí y bueno, y acto seguido me dijo, te voy a dar un proyecto de vida. Y este proyecto de vida necesito y quiero que lo cumplas, ¿no? Y comenzó el proyecto de vida es que quiero que a partir de ahora vayas a misa diaria, o sea, ni siquiera los domingos, sino misa diaria, que también hagas lectura y meditación de la palabra de Dios todos los días, ¿no? El rezo del Santo Rosario, obviamente, confesión cada 15 días, ¿no? Y que te integres, que vayas, que busques una parroquia a la que te corresponde y que comiences a llevar una vida parroquial activa, ¿no? Y que no te acuestas en la noche, no te acuestes en la noche si es que no has apuntado en un papel una cosa buena que te pasó a ti durante el día y 2 cosas buenas que tú hiciste durante ese día por alguien, por los demás, ¿no? Un poquito, ¿no? Para poder trabajar el egoísmo en el que yo vivía, pues, ¿no? Y comienza a hacer eso y bueno, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a volver a ver, anda a mis misas de sanación y vas a ver que vas a estar bien, ¿no? Me dio la bendición y me dijo, bueno, ya nos estamos viendo, hijo, ¿no? Bueno, yo salgo y seguía con toda esa sensación de que en mi interior estaba pasando algo, ¿no? Sin entender, pues, claramente las cosas que habían sucedido en este encuentro, ¿no?
Y bueno, salgo, mi mamá me recibe y me dice, ¿y qué tal? ¿Qué pasó? ¿No? Y yo le digo, no sé. ¿Cómo que no sé? ¿No? ¿Qué te di? O sea, ¿te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Oró por ti? Mira, mamá, le dije, por favor, ahorita, o sea, algo me está pasando, le dije, no tengo idea de qué, simplemente quiero llegar a la casa. Hemos llegado a la casa a las 11 de la mañana aproximadamente de ese día y lo único que atiné a hacer es subir a mi habitación, sentarme en mi cama y en ese preciso momento estallar en llanto. Pero ese llanto que es que ni siquiera te deja hablar y a mares, y lloraba y lo único que yo sentía era que era la persona más miserable del mundo. Y de hecho lo era, pues no, Dios me había revelado mi verdad y bueno, y comenzaba a llorar, ¿no? El Espíritu Santo ahí obrando, ¿no? Bueno, mi mamá preocupadísima, ¿no? Ella, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te ha dicho? ¿No? ¿Qué te hizo? Preocupada, ¿no? O sea, ¿para qué te llevé donde ese sacerdote? ¿Qué pasó? De repente no era un buen sacerdote, ¿no? Y yo no podía hablar, simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y así me la pasé todo el día. Me acuerdo que mis amigos me buscaron, no salí, comí poco o nada, y lloraba y he llorado y he estado en ese llanto así tremendo hasta la 1 de la mañana del día siguiente, que yo supongo que ya ahí me quedé dormido por cansancio de tanto llorar, ¿no? Entonces, ni me cambié, ni me puse la pijama, nada, o sea, literalmente me quedé dormido tal cual como había llegado. Y cuando al día siguiente me desperté, era como que literalmente había vuelto a nacer. Era como que todo era nuevo, todo era diferente y literalmente como si hubiera vuelto a nacer, ¿no? Pero seguí en esta incertidumbre de no saber qué me estaba pasando, qué me había pasado y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero todo lo veía nuevo y diferente, ¿no? Como que Dios me había dado una nueva visión de vida, ¿no? Entonces, para esto, gracias a Dios también, por la bendita providencia de Dios, ya había conocido, nos habían contactado con una psicóloga católica, una mujer maravillosa que en paz descanse, fundadora de una comunidad católica acá en Lima, Perú, que se llama la Comunidad del Perdón y que, bueno, así, desarrollaba su labor de psicología haciendo terapia psicológica y espiritual, ¿no? A la luz de la fe católica. Entonces ya nos habíamos contactado con ella, así es que, bueno, lo único que atiné es decirle, la llamo. Entonces la llamé y le dije, doctora, mire lo que ha pasado, yo sé que usted conoce al padre, ¿no? El padre que me ha visto, entonces por favor ayúdeme, ¿no? Y ella me dice, vente, vente de una vez a mi casa y aquí conversamos, ¿no? Entonces salí corriendo eh, y bueno, llegué a su casa y le comencé a contar, ¿no? Y yo me acuerdo que ella aplaudía, ¿no? Alababa a Dios, bendito sea Dios y todo así. Y yo la veía y finalmente le llegué a decir, doctora, me encanta su alegría, ¿no? Me encanta que alabe a Dios, pero dígame algo, ¿no? Acláreme algo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué hago, no? Y ella me dijo, es Dios, ¿no? O sea, la Virgencita te ha preparado, ayer has tenido un encuentro maravilloso con el Espíritu Santo, y sí, me dice, literalmente es como que has vuelto a nacer, ¿no? Y si has vuelto a nacer y Dios como que ha permitido todas estas situaciones es porque hay algo que Él quiere de ti, ¿no? Y hay un camino a seguir. Entonces, sigue lo que el Padre, el proyecto de vida que el Padre te ha dado, y vas a ver que Dios va a obrar. Espera en Dios, ¿no? Espera y confía en Dios. Entonces, yo creo que en este encuentro que tuve con el sacerdote, ¿no? En lo que logró el Espíritu Santo en mí, también me ayudó con la perseverancia porque comencé a ir a misa diaria y sin parar, sin parar, ¿no? Y literalmente siguiendo este proyecto de vida, cumpliendo con todos los pasos que el Padre me dijo, comencé a conocer a Dios, comencé a conocer a Dios, conociendo a Dios me comencé a conocer realmente a mí mismo, ¿no? Encontré mi identidad, se puede decir, ¿no?
y sobre todo conociendo a Dios encontré el sentido absoluto de mi vida. Y yo creo que de ahí parte ya lo que posteriormente iba a ser mi sanación completa, ¿no? Que iba a dejar de tener ya las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, ¿no? Y a la vez de que estaba sucediendo todo esto en que yo me comencé a enamorar de Jesús y Eucaristía, lo maravilloso es que en la parroquia a la que fui, ¿no? Era a las 7:30 de la mañana era la misa, ¿no? Y luego había un grupo de señoras que se reunían a rezar el Santo Rosario, ¿no? Entonces tenía ahí los dos grandes pilares, ¿no? La Eucaristía y María Santísima, ¿no? Y me comencé a enamorar de todo eso, ¿no? Mi lugar de confort, de seguridad cambió, pasó de ser de mi habitación a ser la capilla de adoración eucarística. Me enamoré de la capilla de adoración eucarística y comencé a pasar horas de horas ahí frente al Señor. Eh, y comencé a seguir este proyecto, ¿no? Y a la par, comencé a tener las terapias con esta psicóloga maravillosa, ¿no? Que no sé si por inspiración ya nunca le llegué a preguntar, divina, ¿no? Que ella me comenzó a hacer las terapias, pero no como normalmente ella las hacía, sino que también me comenzó a dar como que fue mi primera catequista, me comenzó a dar catequesis, a enseñar temas de fe, ¿no? Y enseñarme todo, muchas cosas de lo que es la psicología, ¿no? Como preparándome, ¿no? Para lo que posteriormente yo ahora realizo, ¿no? Como labor, como servicio, como apostolado, ¿no? Entonces, para mí cada terapia era una catequesis maravillosa sobre la fe. Cada terapia también era aprender, ¿no? Cómo toda esta parte psicológica, ¿no? Y emocional de cada persona está relacionada, ¿no? A la parte espiritual y cómo ambas se complementan para luego poder hacer que la persona llegue a alcanzar un verdadero bienestar, ¿no? Y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en la vida, que es que seamos felices, ¿no? Y fue maravilloso. Y como digo, ¿no? Y por el otro lado iba conociendo a Dios, me iba conociendo a mí mismo y encontrando el sentido absoluto de mi vida, que era servir a Dios. En eso ya se acabó la crisis vocacional porque lo que había encontrado, ¿no? Para lo que Dios me había creado, ¿no? Que era servirlo. Entonces comenzó un tiempo de mucha dicha, de mucha felicidad, de muchos descubrimientos, de mucha paz, de mucha esperanza, pero sin que dejara de tener por completo las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Por sabiduría divina, ¿no? Porque yo creo que si Dios me hubiera dado el milagro completo, sin haber formado mi fe, ¿no? Sin haber creado este vínculo de verdad con Dios, lo que yo hubiera hecho es decirle gracias a Dios por sanarme y hubiera continuado mi camino, ¿no? Mi voluntad, ¿no? Y no su voluntad. Entonces, y sabe Dios ahorita dónde estaría, ¿no? Entonces, Dios se ocupó de no, digamos, no sanarme plenamente de esto de las crisis de ansiedad, ataques de pánico, hasta no haber trabajado lo que quería trabajar en mi alma, hasta no haberme, digamos, hecho que me enamore de Él, ¿no? Hasta no tener la seguridad de que yo ya no lo iba a dejar. Y finalmente cuando Él ve que pasa eso, que básicamente fue alrededor de 1 año y medio después, ¿no? De que tuve este encuentro, de que inició todo lo que les estoy compartiendo, finalmente ya se me fueron por completo, me dio la sanación completa, ¿no? Se me fueron por completo la crisis de ansiedad y los ataques de pánico, ¿no? Pero ya me había enamorado, ¿no? Yo me acuerdo que incluso había oportunidades en que en la misa me venían las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, y yo por seguridad siempre me ponía al último, atrás, casi al lado de la puerta, porque decía, me viene la crisis y qué sé yo, puedo salir rapidito, ¿no? Y no complico a nadie, no distraigo a nadie, ¿no? Y cuando llegaba el momento de la comunión, para mí muchas veces fueron las veces en que ya estaba con la crisis, pero era tanto la sed que tenía, ¿no? El deseo que tenía de recibir a Cristo Eucaristía que cuando miraba el pasadizo hasta llegar al frente al sacerdote, para mí se me hacía un mundo muy complicado, pero lo hacía, ¿no?
Y yo creo que y cuando recibía la Eucaristía, para mí era el triunfo y la victoria más grande, ¿no? Del día, ¿no? Y podía estar muriéndome, ¿no? Sin poder respirar todo, pero interiormente estaba así dichoso, feliz, ¿no? Y regresaba a mi casa mal, pero bueno, la Eucaristía se convirtió en lo más importante de mi vida, ¿no? Mi verdadera medicina, como digo, ¿no? Muchas veces básicamente los males son por la ausencia de Dios, ¿no? Entonces la medicina de esos males se convierte en la presencia de Dios, ¿no? Entonces es lo que necesitamos, ¿no? En nuestro interior, en nuestra alma, ¿no? Y bueno, entonces, como digo, al año y medio después de que se inició este camino en Dios, ya se me fueron por completo las crisis de ansiedad y los ataques de pánico e inició en ese momento, por la providencia de Dios, una vida de servicio muy activa en mi parroquia. ¿No? Como acólito, ¿no? Como catequista, como lector y monitor litúrgico, ¿no? Y finalmente, pues, en este servicio que comenzó como algo, digamos, entre amigos, ¿no? En que alguien me pedía, oye, César, ¿puedo conversar contigo para que, ¿no? me puedas dar un consejo, ¿no? Para que me puedas ayudar en esto que estoy pasando. Lo que comenzó así como un tema de amistad, Dios comenzó a hacerlo crecer y crecer y finalmente se convirtió en el apostolado y en el servicio que hasta ahora, para gloria de Dios y con su favor, hago, no, que es el servicio de escucha, acompañamiento y consejería espiritual, ¿no? Un servicio que lo hago para gloria de Dios porque es Él, ¿no? Quien me ayuda a poder ayudar a las personas que Él pone en mi camino, con el favor de Dios y de la Virgencita, ¿no? Y un servicio maravilloso que me ha dado experiencias maravillosas y que, bueno, es el apostolado que realizo hasta el día de hoy, ¿no? Como misionero laico, ¿no? Un poco la misión de poder compartir con los demás, ¿no? De llevar a los demás esa paz y esa esperanza con la que Él comenzó a llenar mi corazón en esos momentos difíciles por los que estuve pasando, ¿no? De compartir eso y también de realizar, pues, ¿no? Esta misión que Dios me reveló a través del sacerdote, que es de ser este instrumento para gloria suya, ¿no? Que pueda llevar amor donde hay odio, que pueda llevar fe donde hay duda, que pueda llevar esperanza donde hay desesperación y también, pues, no poder ayudar con todos estos conocimientos que he ido adquiriendo, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? Psicológicos y espirituales, de poder ayudar a las personas que están pasando por momentos difíciles de angustia, de depresión, de desesperación, poder acompañarlas, ¿no? También, ¿no? A través de un, si bien es cierto, Dios puede hacer las cosas de la noche a la mañana, pero a Dios le gusta un poco como que los procesos. La pedagogía de Dios está más ligada, relacionada a los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos nos dan aprendizaje. Entonces Dios pudo sacarme, librarme, ¿no? De esto de la crisis de ansiedad de la noche a la mañana, ¿no? Si Él quería, pum. Pero hizo que fuera dentro de un proceso, porque ese proceso finalmente fue el que me dio este aprendizaje a través del cual también yo ahora puedo ayudar a otros, ¿no? Que están pasando por lo mismo o alguna otra situación difícil, ¿no? Y bueno, ahí básicamente esa es mi historia, ¿no? Una historia bellísima, una historia hermosísima. Cómo María, desde el momento de la televisión, Sí, va gestando tu vida, va preparando este César. Y es mucho, ahorita enfatizar el poder del Santo Rosario, ¿no? El poder, sí, es una oración hermosísima. Cuando uno inicia a rezar, dice uno, esto era de las señoras de antes, ¿no? No, sí, es una cosa bellísima el poder del Rosario. El poder de la oración y esa oración que haces con el padre Capuchino, ¿verdad? Padre Capuchino. sí, capuchino. La oración de San Francisco de Asís,
bellísima, ¿no? Bellísima. Sí, Cómo el Señor te va formando, te va guiando, te va preparando, ¿verdad? Y yo creo que también muy importante la obediencia que tú tienes. Esas ganas de salir y a lo mejor no fue una obediencia que tú dijiste, adelante, porque si no me va a ir mal. Fue una obediencia innata, donde haces tu proyecto de vida, hermosísimo tu proyecto de vida, y me quedo con eso de en la noche antes de dormir, una cosa buena que venga de sí. día y dos cosas buenas que Y haga yo. dos cosas que hayamos hecho algo bueno por alguien, sí. Qué bendición, qué bendición. Hay tantas cosas que preguntarte y quiero enfatizar para la gente que nos escucha. Una, el poder de la Eucaristía. Es hermosísimo Sí, recibir la Eucaristía y si se puede diario, ¿no? Y nuestra madre nos los pide en las 5 piedritas en Medjugorje, de ¿no? La Medjugorje, sí. Eucaristía, la confesión, la lectura de la Biblia, el ayuno y la oración con el Sí, corazón del Santo Rosario. Creo que enfatizar en eso y la oración de tu madre, que creo que ha sido la mayoría de nuestras conversiones, la oración de mamá, la oración de papá, la fortaleza. sí, Es como tienen una respuesta increíble, ¿no? Qué hermoso, César. Y esta psicóloga, ¿no? Esta psicóloga, ¿cómo te prepara para catequizarte y ayudarte en este camino de misionero laico? sí, sí, porque como digamos, yo creo que Dios ha querido tener el crédito de todo lo que me ha pasado a mí y de todo lo que yo puedo hacer ahora en la vida. Es, digamos, Dios es como que Él ha hecho todo de la tal manera que todo sea para gloria absoluta de Él sin que yo tenga ningún tipo de mérito, ¿no? Porque claro, yo no puedo decir que tengo un título que haya estudiado la carrera de psicología, pero Dios me ha permitido pues recibir la formación, ¿no? Para yo luego poder tratar de ayudar a otros y aplicarla, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que fui un excelente estudiante, ¿no? Que de un colegio católico, ¿no? Porque incluso hasta jalé el curso, reprobé el curso de religión, ¿no? Entonces, sí, mira, ahora mi vida es, entonces como que Dios ha hecho todo de tal manera para que todo en mi vida sea eh, para gloria de Él, ¿no? Y por crédito, y la Eucaristía, ¿no? Algo que me gustaría no compartir con ustedes es que, y es algo que a mí fue el primer gran conocimiento que a mí como que me, me iluminó. Y es que Dios, todos los que somos bautizados, estamos llamados por gracia a participar de lo que Dios es por naturaleza. Ese es el gran llamado que Dios nos hace, ¿no? Entonces, y ahí la Eucaristía es la clave, pues, ¿no? Cada vez que comulgamos lo estamos recibiendo a Él mismo en cuerpo, ¿no? Sangre, alma y divinidad, ¿no? Él quiere unirse con nosotros para compartir con nosotros su misma vida divina y por la acción de la gracia, ¿no? Entonces, nosotros por gracia podemos participar de qué es Dios por naturaleza, sino amor, misericordia, sabiduría, fortaleza, paz. Entonces yo por la acción de la gracia puedo participar de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, ¿no? De la paz de Dios, ¿no? De la fortaleza de Dios. Entonces, cuán necesario es esto en nuestro día a día, ¿no? Entonces, y ahí la Eucaristía tiene todo que ver porque ese es el gran medio que Dios ha dispuesto para hacer realidad, ¿no? Lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Comentarle a la gente, principalmente a todos los cenáculos de la Gospa. César nos va a dejar sus datos por si alguien quisiera Sí, claro acercarse que a sí. él, tener alguna asesoría con él, algún acompañamiento. César, nada más una pregunta ahorita, Sí, más bien una petición. Hay muchos casos de crisis de ansiedad, muchos sí, casos que se manifestaron más con esta famosa pandemia, ¿no? pandemia. Ujú. Mucha gente que sufre sus crisis de ansiedad y que muy, muy tristemente ha llevado a mucho suicidio.
¿Qué mensaje le puedes dar a estas personas que están atravesando o a nosotros que a lo mejor tenemos familiares o conocidos que están perturbados por esta situación? Bueno, básicamente es no caer en esa gran tentación que nos está dejando todos estos hechos, ¿no? Que a nivel mundial hemos pasado, que es la tentación del miedo. El tema de la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo. Entonces, el miedo, la inseguridad, ¿no? Y cómo se soluciona esto, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto con Dios? El hecho de sabernos que somos hijos de Dios, el hecho de tener esta experiencia de cuánto nos ama Dios, el hecho de saber que hemos sido creados por Dios, para Dios, ¿no? Entonces, son todas esas herramientas que nos van a poder permitir vencer el miedo. La palabra de Dios dice que donde hay amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿y quién es el perfecto amor sino Dios? Entonces, donde está Dios, no puede haber temor, porque Dios echa fuera el temor. ¿Y cómo lo echa fuera? Dios echa fuera el temor revelándonos nuestra verdadera identidad, que somos creación suya, que somos hijos suyos, ¿no? Y que nos ama con ese amor tan grande y tan especial que si Él hubiera tenido que morir por nosotros, siendo nosotros la única persona que existiera en el planeta, Él se hubiera encarnado y hubiera muerto en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el conocer quiénes somos en Dios, el tener esa experiencia de cuánto nos ama Dios, ¿no? Y el poder dejar a Dios que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, son la mejor medicina para vencer esta gran tentación del miedo que nos está dejando todos estos acontecimientos, ¿no? Pandemia, guerra, inseguridad social, violencia, ¿no? Tantas cosas que nos tienen así con el miedo a flor de piel, ¿no? Con la inseguridad a flor de piel, ¿no? No sé qué me va a pasar y si me va mal en esto, ¿no? Y de repente esto empeora y ahora qué vamos a hacer porque esto supuestamente no tiene solución, ¿no? Entonces, estamos estamos bombardeados por muchas situaciones que despiertan en nosotros miedo, temor, ¿no? Y eso es lo que finalmente, en líneas generales, ¿no? Desata todo el tema de la ansiedad, la angustia, la depresión, pero bueno, ahí está el amor para vencer el temor, ¿no? Abandonarnos en el Señor, no abandonarnos en su divina Confiar, voluntad, sí. confiar en Él, el poder de la oración, el poder de la oración, como Y bien decía el sí, Santo Rosario, efectivamente. pedirle Yo digo que, sí, sí, continúa, por favor. pedir a nuestra Madre que interceda mucho por nosotros y saber que ella es la gran capitana e intercesora ante Jesús, ¿no? De cualquier situación. Yo digo que el rosario es como el cordón umbilical que une a la madre con su hijo cuando está en su vientre, ¿no? Y el cordón umbilical, ¿no? En una gestación es completamente básico, importantísimo, porque es a través del cual la madre le pasa todo el alimento, ¿no? Le pasa todo lo necesario para que ese pequeño ser viva y comience y se desarrolle, ¿no? Entonces, el Santo Rosario es eso, el cordón umbilical que nos une a nosotros con nuestra Santa Madre, ¿no? Y a través del cual ella nos da todas esas gracias que necesitamos para vivir, para tener esa vida a la que Dios nos ha llamado y para poder ir creciendo en fe, creciendo en esperanza, creciendo en caridad, en conversión y en santidad, ¿no? Entonces, esto es algo vital, ¿no? Vital. Hermosa definición del Santo Rosario. Dejemos que María nos nutra, nos alimente, nos ame, Sí, nos sí. cuide, nos proteja. César, muchísimas gracias de todo corazón. Normalmente, al terminar estas pequeñas entrevistas, estas grandes entrevistas para el corazón de muchos y la conversión de muchos, hago una oración final, pero en este caso te la quiero pedir a ti.
Dale gracias a nuestra Madre por este momento, por compartir con tu servidor representando los cenáculos de la Gospa. Claro que sí, yo encantado. Nos ponemos en la presencia de nuestro amado Dios por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Santa Madre, Santa Madre de Dios y Madre nuestra, para agradecerte tu divina maternidad, ¿no? La forma en que con todos esos cuidados tan amorosos, tan tiernos, nos vas cuidando, nos vas guiando, ¿no? Nos vas encaminando siempre a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por toda esa labor tan amorosa que haces con cada uno de nosotros. Gracias por cubrirnos con tu manto, gracias por tomarnos de la mano, gracias por siempre estar ahí, ¿no? Como porque tú le dices a cada uno de nosotros lo mismo que le dijiste a San Juan Diego, ¿no? ¿De qué te preocupas? ¿No? ¿De qué tienes miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás angustiado, angustiado? ¿No estoy yo acaso aquí, que soy tu madre? No, entonces, gracias por esas palabras, por el regalo que me has permitido de poder compartir este momento con Gerardo y con todos los que vayan a ver este video, el video de mi testimonio. Y por favor te pido que nos concedas, nos guardes en tu inmaculado corazón y ahí nos concedas a todos, ¿no? A todos los que vean este video, a todas estas ovejitas que tienes bajo tu manto, ¿no? Que forman los grupos de oración La Gospa. Nos concedas todas esas gracias para seguir creciendo en fe, para seguir creciendo en esperanza y para seguir creciendo en caridad. Nos consagramos a ti haciendo esta pequeña consagración, diciéndote, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos en este día y te entregamos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras familias. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, ahora y siempre, y de manera especial en nuestra última agonía, sin tu santa y amorosa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. César, un fuerte abrazo nuevamente. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo a todos tus paisanos de allá de Perú y ojalá Dios nos permita algún día reunirnos acá por México y Sí, claro que sí. llevarte a la basílica, ¿verdad? Es un gran pendiente que tengo. Lo ponemos en manos de Dios. Muchas gracias a todos por estar siguiendo el peregrino de María. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y recuerda, ora con el corazón. Bendiciones a todos.